Sí, yo tengo una pregunta. Con este último, cuando tienes el resentimiento ahí, te hace algo una persona, pero no haces nada, dices, bueno, ya le vendrá algo. Y cuando le pasa algo, dices, pero te alegras de que le haya pasado algo, pero tú no has propiciado. Eso que me es. Sé que es una mente maliciosa, pero... 소속이 잠잠나 건질 얘기라. 아니 건질라지 잠바 소속이 미션 발라 너바 기기 말해. 너바 마케나야 마음 발라 소속 가래 상고단 기를람나. 마음 발라 건조치 중사래. 아니 마음 발나 바로 발라 두치 중나 소속이 제수이라와체. 네, 샘디 가래래 샘중 가래래디. 소소라 너바 총야 디 제수이라와여라. 가와 공야여라. 어디 가래래. 디두 샘두자 다래 이나양 미세기 샘중 저래. 예, 샘저래. 지나는 때려와. 샘저 되기나네. 파라벨라 도구치나 소소 가고 되려와. 도자주나 가라와. 이제 큰집이 차다. 샘저지. 큰집 되게. 큰집이 차다. 샘저래. Esa mente que se regocija en el hecho de que a alguien le pase algo negativo o algo malo es un aspecto del resentimiento. 큰집이 차다 그러니까. 큰집 딱꼭 가오시면 좋으라. 저도 저다 걷다네. 배 가오서 지금 때로도 이제 큰집이 차다 그러지. 너 약도 말해. Esa mente que ve que al otro le ha pasado algo malo y dice, sí, le ha pasado algo malo. Y se regocija en ello, se alegra por ello, es un aspecto del resentimiento. 제가 피겔 도자 준다 소스 가고 하러 와. 소스 피겔 도자 좋으면 소스 집이 좀 올라와. No. Es una mente que cuando al otro le pasa algo negativo y lo pasa mal, uno se alegra. 소스 기분이 소화 기분이 소화 기분이 제일 소화돼 소화 약을 좀 말해. 소화 도구지를. A pesar de que uno pueda sentir un cierto tipo de alegría, siente un poco de contento, de alegría, esa alegría es mala, es negativa. Esa sensación de alegría es negativa, es karma negativo. Por ejemplo, cultivar arrepentimiento hacia una acción negativa que hemos cometido es virtud. 디버사제 때는 제샤체스나 베사스네들이가 디버시오시 선스탄 제바제스나 제와차 보고냐 제와제와는 되네 제바제나 아니 디버레 ¿no? Por lo tanto, si hacemos algo negativo y decimos, uff, eso que he hecho realmente era algo negativo y no está bien, y nos arrepentimos por ello, eso se vuelve virtuoso, es una acción virtuosa. Mientras que si hacemos algo virtuoso, pero luego nos arrepentimos de haberlo hecho, eso se vuelve en una acción negativa. Así que si le pasa algo mal a alguien, no te regocijes. Lo que pasa es que luego me arrepiento. Algo que ni tampoco te cago comiendo leído. Y no hay angela ni cago comiendo yo. Es mejor que no te alegres, pero que en vez de eso pienses, bueno, es su karma. Que le pase eso es debido al karma que ha acumulado. Eso es no tener encubrimiento. ¿Cómo? Esto, lo que acaba de hacer ella es no tener encubrimiento. Alma que sosukyun kiran la lava de kong chaba me beda chidres. Kanse na sosukyun begi yomar. Chobi yomar. Todos nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros defectos. Cada uno debe de saber las cosas negativas que hace.
uno debe de reconocer las cosas negativas que ha hecho, las cosas malas que ha hecho, y ir a un amigo y contárselo, decir, oye, he hecho esto, ¿qué debo hacer? Me ha pasado esto, he hecho esto negativo. ¿Qué es lo que se puede hacer en una situación así? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque si uno hace algo de esa forma, pero lo oculta y lo retiene, no es algo que produzca felicidad o bienestar mental. Al contrario, produce descontento, disgusto. Por ejemplo, si estamos experimentando algo negativo que nos crea algún tipo de disgusto interior, si en vez de nosotros quedárnoslo, oprimirlo y quedarlo dentro, si lloramos, eso hace que nos sintamos más relajados y podamos relajar esa sensación y va desapareciendo esa sensación de disgusto. Así que esto es un método para soltar esa emoción que nos tiene descontento por dentro. Entonces no debemos quedarnos con las cosas dentro, sino podemos tratar también de llorar un poco y eso hace que podamos soltar esa emoción. Porque a partir de que somos humanos, puesto que somos humanos, vamos a experimentar problemas y dificultades. ¿Dónde hay en este mundo una persona que no experimente problemas? Porque en cuanto preguntamos a alguien sobre su vida, enseguida empiezan a contarnos que tengo este problema y me pasa esto y lo estoy pasando mal por lo otro. Nadie va y te dice, uy, estoy súper bien, estoy súper feliz. A quien le preguntemos nos va a contar sus problemas. Cada persona tiene su problema. Las personas pobres experimentan más problemas físicos que mentales. Eso es algo que nosotros podemos ver. Porque experimentan principalmente problemas de carecer de comer, carecer de cosas que beber o de lugares donde quedarse, de dormir, alojarse. Sin embargo, las personas muy adineradas que tienen mucho dinero, a pesar de que puedan tener millones y millones de euros, experimentan muchos problemas mentales, más problemas mentales que físicos. Y si lo pensamos bien, veremos que realmente es así. Esas personas podrán tener toda la ropa que necesiten para vestirse, lugares cómodos donde dormir, una casa súper bonita donde quedarse. Sin embargo, experimentan muchos problemas mentales. Dentro del Dharma se habla solamente de dos tipos de sufrimiento, sufrimiento físico y sufrimiento mental. Nosotros podemos experimentar solamente estos dos tipos de sufrimiento. O bien experimentamos sufrimiento físico o bien experimentamos sufrimiento mental. De la misma forma existen dos tipos de bienestar, de felicidad, la felicidad mental y la felicidad física. Por eso se habla dentro del budismo del gozo de la flexibilidad física y el gozo de la flexibilidad mental.
Puesto que existen dos tipos de sufrimiento, tanto físico como mental, existen también dos tipos de felicidad, la física y la mental. 제가 미친 것도 나다 미친서 변종이들라 생각이다 생각이 도구래요. Sin embargo, las personas ricas experimentan principalmente problemas mentales, infelicidad mental. Y de entre los dos tipos de infelicidades, la mental es peor que la física. 생각이 체에가 뒤쪽이 아니 류가 최대로 뉴욕. Cuanto más problemas mentales tengamos, también eso influirá en los problemas físicos que podamos experimentar. 류가 최대로 뒤쪽이 서로 뒤쪽이 아니 메스톤 줄. Y si esto afecta a nuestra salud física, quiere decir que acortará nuestra vida. Una persona que sin embargo experimenta dificultades físicas como carecer de qué comer, carecer de alojamiento, etc., pero sin embargo tiene una mente tranquila, una mente feliz, el cuerpo a pesar de tener este tipo de dificultades no le afecta a su salud. Por lo tanto, la felicidad que nosotros tenemos que alcanzar, que cultivar, es la felicidad mental, puesto que la felicidad física que podamos experimentar es felicidad contaminada. La felicidad debe ser cultivada con la conciencia mental. Cuanto más felicidad mental tengamos, más bienestar físico experimentaremos. Tener una mente abierta. Una persona tenemos que ser personas que puedan pensar a largo plazo. Necesitamos ser personas que en cuanto se encuentran con un problema pequeñito, que no nos sintamos enseguida desanimadas o descorazonadas. Por eso, de entre los dos tipos de felicidad, la física y la mental, la más poderosa es la felicidad mental. No, eso venía alguna pregunta que hice. ¿A qué pregunta venía? ¿Venía alguna pregunta? He hablado tanto que me he olvidado de lo que estábamos hablando. Resentimiento. Ale konjin yore. Alma bitiwane. Así que cuando le pase algo negativo a alguien, no te regocijes y piensa que es su karma. Uno puede pensar, es que en el pasado él me hizo eso, me está haciendo un daño y ahora él está experimentando el resultado de su propio karma. Pero si en vez de eso decimos, ¡ay, qué bien! Por fin le ha llegado, eso hace que nuestra mente se vuelva negativa. Y si uno además es un practicante de Dharma, si piensa de esta forma, es muy malo, es muy negativo. ¿Tenéis más preguntas? Yo de los conocedores, el directo y el subsiguiente. Yo, por ejemplo, si ayer vi este vaso por primera vez, o sea, primero es un conocedor directo y luego viene el subsiguiente, por lo que entiendo. Si hoy lo vuelvo a ver, ¿qué es? ¿Es directo otra vez? O sea, ¿empieza de cero? ¿La mente entra? ¿O es subsiguiente porque ya lo conociste anteriormente? Si veo otro vaso, que ya sé que es un vaso, cuando lo vea, o sea, es otra vez empieza, digamos, es directo, la mente, o sea, como la memoria más bien entra, tiene algo que ver ahí adentro en las percepciones, como...
monsoon ki chema yora, monsoon ki chema ta cheshe ni. 그래. Tambo pena. 제가 말해 봐. Chema mare cheshe. Tambo nye pena glass di ton da dinye o niente da ido. Tambo ti monsoon ki chema re. 그래. 담보대. Ine kechi niba di cheshe chagi re. Ti hagosa. Ine pena sani yange nye dila yongi re. Ane sani nye dila class yange di ton. Yange chema monsoon chema re be yamena nye kasan 또 도사래. 가산 도사래. 지선 다 가산의 통성 제자. 가산의 통선 ale da chempatan chewa 제가 yo. Eso. Cuando tú ves el vaso por primera vez es un perceptor válido directo, la primera vez. El segundo instante es un perceptor subsiguiente. Mañana, cuando lo vuelvas a ver, no empieza de cero la cuenta, sino que como ya lo has visto, tienes la memoria y entra en juego la memoria del vaso que ya has visto. Entonces sigue siendo un perceptor subsiguiente. Y si veo otro vaso, o sea, si veo no este vaso, sino veo otro vaso que sé que es un vaso, ¿es subsiguiente o...? 아니 que nye sani glass lima yimbache glass sawachi nye tona 사다그라다 그래. 네 말은 질라서 네 많이 이제 또선 질라도 참아서 그래. monsun chema sabare. Si es otro vaso distinto a este, entonces la primera vez que lo estás percibiendo y por lo tanto es un perceptor válido directo. Que va por el objeto, no por el concepto, digamos, de la etiqueta del vaso. Chesa monsun ki chema chik chayala suzuki yuchen da lleva llamar yula. 유다. Sí, está relacionado con el objeto, no con el sujeto que percibe, sino con el objeto percibido. 유디 매나 무슨 참아서라. 유디 유디 매나 무슨 참게 매. 담아 유디 조시. La única forma en la que pueda surgir una percepción válida directa es si el objeto está presente. Si el objeto no está presente, no puede ser una percepción válida directa. 되다. 맨날 담보 메시 순지 메시 개발라 담보 수 조게. Para que pueda surgir una percepción válida directa visual, tiene primero que haber una forma delante. 다수 조네 신에 메시 개발. 수라 때네 메시 개발. 순지 메시 개발. En base a que un objeto a que haya un objeto presente delante de nosotros, surge la consciencia visual que percibe ese objeto. Así que la conciencia visual solamente surge en base a un objeto que ya tiene que estar ahí presente de antemano. Esto es un punto de vista que pertenece tanto a la escuela madhyamika prasángika como a la escuela sautántrica, y es que los objetos externos existen, y como existen los objetos externos, para que pueda surgir una consciencia sensorial de cualquier tipo, primero tiene que haber un objeto externo presente, si no la consciencia no puede surgir. Sin embargo, este no es el punto de vista que, por ejemplo, sostienen los filósofos Chittamatra. Dentro de las 4 escuelas, la tercera es la Chittamatra. Los Chittamatra establecen que tanto el objeto como la consciencia que percibe el objeto son de la misma sustancia. La forma en la que surge la percepción, por ejemplo, de un objeto visual, según la escuela Chittamatra, es que las huellas presentes en el continuo mental se despiertan. Y en cuanto se despierta una huella, en ese momento la consciencia visual percibe el objeto, y por lo tanto la consciencia visual y el objeto percibido es de una misma sustancia. Entonces vemos la diferencia de puntos de vista en cómo se percibe un objeto. ¿Semji?
센자마 세데 최통제 바자 세도레 세베도레 아니 주바레스 아니 쇼든지 생이 당인 zam레스. Dentro de la escuela Chittamatra, ellos proponen que todos los fenómenos son percibidos y existen existen bajo el poder de las huellas siendo despertadas. A medida que las huellas se despiertan, las percepciones son creadas, podemos percibir las cosas. Dicen que todo existe debido al poder de la mente. Perdona, ¿estos son los de solamente? Solamente, la escuela solamente. Vale. 저다 뱃 가가르고 뭐 렌주베 뭐 텐조베 세데다 센자마 세데 뱃 가가르고 숨좀이 시시네. Entonces vemos cómo es distinta la forma de percibir dentro de la escuela Nityanika Prasangika y la escuela Chittamatra, la escuela solamente. 제가 지난게 내가 gelase dostane de ama 아무 돈이 참아지지. 이 제가 같이 찍도네. 아니 제시 장자 차고. Entonces, cuando tú primero ves el vaso, esa primera instancia es un perceptor directo. Mientras que a partir del segundo instante, todas las veces que lo vuelvas a ver, es un perceptor subsiguiente. Si mañana vuelves a verlo, sigue siendo un perceptor subsiguiente. Sin embargo, si mañana cambian el vaso y es otro vaso directo, vuelve a ser un perceptor, una percepción directa. Por lo tanto, a partir del segundo instante de una percepción visual, es una percepción visual subsiguiente. Y por ejemplo, si mañana cambias el vaso por uno igual, pero no es el mismo, entonces que ya es una visión errónea porque estás pensando que es el... 아니, pena, que si 사니 glass shema chigiyona, glass shema titan chikpa chikyanche, yinayan glass shema chigre. Te kharere, che monsun che. ana dirasa sama chiba yina. Chiba chikyayina shema chigre. Glass shema chiba chikyayina, kharere monsun che mare. monsun che mare. 돼 보라 monsun samare. 코디 말아봐. 내가 집어내. yinayan chipare chingire. 아. 니 사니 디 chipare chingire. 니 chipare mare. 집어 말해. 되나? 집어를 되네. 되나? 집어 말해. samare 되대. Si es el mismo un vaso distinto, pero exactamente igual, se vuelve a ser una percepción directa, a pesar de que podamos pensar de que es el mismo vaso, porque en realidad no es el mismo vaso, es un vaso distinto, entonces es una percepción directa. Sí, también tiene que ver con este tema de Prasangika, ¿no? Las tres, o sea, percepción directa, percepción inferencial y subsiguiente, ¿no? Entonces yo entiendo que cuando hay una percepción directa, válida directa, al siguiente momento se convierte en subsiguiente. Pero cuando es inferencial, un tema que hemos hecho reflexión y meditación, por ejemplo, de las vidas pasadas, nos familiarizamos con ese tema. Pero también se convierte en una percepción válida subsiguiente. Después, o sea, ¿me entiendes lo que Sí, sí. O no. Voy a ponerlo con ¿te parece? Con el objeto de, por ejemplo, saber que hay fuego a partir de uno. Prefiero que no me cambies la pregunta porque no es esta la pregunta. Vale. O sea, la pregunta es si cuando yo intenta la manera de decirlo, sé que a veces es difícil, ¿no? Traducir la pregunta, pero después de una percepción directa, al momento siguiente es conocer válido subsiguiente. A partir de una percepción válida, inferencial, un tema que yo he meditado mucho, como puede ser, por ejemplo, las vidas pasadas, bueno, no es mi caso, pero una persona que haya meditado mucho y llega a una cierta familiarización con ese tema. Cuando reflexiona sobre ese tema, ¿es conocedor válido subsiguiente? monsun semagi kechi tamo monsun semare kechi niba cheshera tichikche tende ngajo monsun sema maimba jeba semayera sosu pena kewa machi ki kola samlo tane
아니 제바체마 차야요라. 그래. 제바체마 개치 담보티 제바체마데 아니 개치 니바 양게 체시 체시데 시골. 치바레 무슨 체마단 치바레. 진짜. Funciona exactamente igual que con el perceptor directo. Si meditamos en vidas pasadas y futuras, llegamos a la realización de vidas pasadas y futuras, se vuelve una percepción válida e inferencial, pero el segundo momento de realización es una percepción subsiguiente. Pena de titong tramidaba. Mandola tramidaba. Tramidaba koyuri, mandola koyuri. Por ejemplo, tomando otro ejemplo sobre la impermanencia del sonido. La impermanencia del sonido es un fenómeno oculto que no podemos realizar directamente. Para nosotros la impermanencia ahora mismo es un fenómeno oculto, porque no hemos realizado todavía la impermanencia. Shida. Para poder realizar que algo es impermanente, primero necesitamos una base sobre la cual realizar la impermanencia. En este caso, la base sobre la cual realizamos la impermanencia es el sonido. Entonces, para saber que el sonido es impermanente, necesitamos usar un razonamiento para comprenderlo. Para poder, de hecho, realizar la impermanencia, primero tenemos que comprender que todo cambia instante a instante. Cuando comprendemos que todo cambia instante a instante, llegamos luego a la realización de la impermanencia. Ahora nosotros lo que sí comprendemos y percibimos es la impermanencia burda. Pero todavía no hemos realizado la impermanencia sutil. Entonces, para poder conocer la impermanencia y realizarla, primero usamos argumentos válidos, argumentos lógicos. En base a eso, realizamos por primera vez la impermanencia. Y esa primera vez que realizamos la impermanencia es el conocedor inferencial, el perceptor inferencial. Después, a partir del segundo instante, es una percepción subsiguiente. En un futuro, por ejemplo, todos nos vamos a iluminar. Todos nosotros vamos a desarrollar bodhicitta. Y para hacer eso, primero tenemos que realizar la vacuidad, pero la vacuidad primero se realiza usando argumentos, usando razonamientos. No se puede hacer una realización directa sin haber pasado por una realización inferencial, una percepción inferencial. Por ejemplo, los bodhisattvas que están todavía en el camino de la acumulación y de la preparación, todavía no han realizado la vacuidad de forma directa. Pero sí que han realizado la vacuidad. ¿De qué forma? Inferencialmente. Tienen una realización inferencial, una percepción inferencial de la vacuidad. Su comprensión de la vacuidad es conceptual, no es directa. ¿Y cuándo se convertirá esa comprensión de la vacuidad conceptual en una percepción directa? Tomemos de nuevo a los bodhisattvas que están en el camino de la acumulación, que perciben de forma inferencial la vacuidad. A pesar de que el bodhisattva continúa su desarrollo y llega al camino de la preparación,
todavía su comprensión de esa vacuidad es conceptual, sigue siendo inferencial. A pesar de que ya ha desarrollado muchísimas más cualidades que los bodhisattvas del camino de la acumulación. Ese bodhisattva está continuando su desarrollo por el camino y es un bodhisattva del camino de la preparación, pero su comprensión de la vacuidad todavía es conceptual. Ese bodhisattva, durante ese camino de la preparación, continúa su desarrollo de su comprensión de la vacuidad en absorción meditativa. Ese bodhisattva que está en esa mente del bodhisattva que está en absorción meditativa, enfocado unipuntualmente en la vacuidad, es una comprensión conceptual, sigue siendo conceptual. Esa mente que está absorta en esa meditación es una consciencia mental, pero es una consciencia mental conceptual. El bodhisattva que está en ese camino de la preparación, en absorción meditativa, enfocada unipuntualmente en la vacuidad, llega al camino de la visión y en ese momento esa persona, es la sabiduría de esa persona absorta en meditación, enfocada unipuntualmente en la vacuidad, se convierte en una realización directa de la vacuidad al mismo tiempo que llega al camino de la visión y se vuelve un ser arya. En ese momento esa persona ha llegado simultáneamente al primer bhumi, se ha convertido en un ser arya y ha llegado al camino de la visión sin obstáculos y por lo tanto su percepción de la vacuidad se ha vuelto directa. Por lo tanto, esa comprensión, esa percepción de la vacuidad conceptual se vuelve una percepción directa cuando el ser se convierte en un ser arya y se vuelve un ser arya cuando percibe la vacuidad de forma directa. Sin embargo, hay personas que antes incluso de desarrollar bodhicitta, por lo tanto de convertirse en bodhisattvas, si son personas de mucha inteligencia, realizan la vacuidad antes de desarrollar bodhicitta. Y por eso se dice que uno no necesariamente tiene que ser budista para realizar la vacuidad. Y eso es algo que mencionó su santidad. Dijo que en estos días, en esta época, en este tiempo, los científicos están reflexionando muchísimo sobre la originación interdependiente.
Y esos científicos que están analizando esta visión de la originación interdependiente no son budistas. A pesar de que la vacuidad y la filosofía budista está dentro del Dharma, a pesar de que estar dentro del Dharma, si estos científicos se dedican al análisis de la originación interdependiente y de la visión de la vacuidad, a pesar de no ser budistas, pueden llegar a una realización de la vacuidad. Así que, para abandonar las aflicciones no hace falta ser budista. Porque si realizamos la vacuidad, estamos dañando directamente a las aflicciones. Estamos dañando la ignorancia. Y para dañar la ignorancia no hace falta que seamos budistas. Sin embargo, la visión de la vacuidad es una visión que solamente se explica dentro del budismo. Otras tradiciones espirituales no la explican. Y la vacuidad es una visión que ha de ser analizada con la lógica, analizada y analizada y analizada. Y la vacuidad es la verdad. Por eso ahora en el siglo XXI hay que empezar dando enseñanzas por la vacuidad y después de la vacuidad de la bodhicitta. Porque esta es la forma de dar enseñanzas a las personas inteligentes. Eso es lo que se dice que hay que hacer. Pero para ya empezar a hablar de bodhicitta, entonces ya ahí sí que nos tenemos que meter en budismo. Y la bodhicitta es algo que no tiene nada que ver ni relacionado con los científicos ni tampoco con los practicantes del camino hinayana. Esos son para personas que tienen la predisposición de alcanzar la iluminación, que desean alcanzar la iluminación. Y para poder primero realizar la bodhicitta, primero hay que desarrollar la gran compasión. Sin gran compasión no hay bodhicitta. Solamente una vez que hemos desarrollado la gran compasión podemos adiestrar la mente para que surja la bodhicitta. Pero para desarrollar la gran compasión hay primero que cultivar amor, hay que cultivar compasión y hay que cultivar satisfacción. Y estas son prácticas presentes en todas las religiones. Estos consejos, por ejemplo, hay que practicar amor, hay que ser paciente, hay que abstenerse de dañar a los demás, hay que cultivar satisfacción, son todos consejos, enseñanzas que se dan en todas las religiones. Pero la frontera se establece en la gran compasión. Ahí es donde está la frontera, a partir de la cual, cuando la cruzamos, es cuando nos empezamos a dirigir hacia la iluminación. De hecho, lo que diferencia el vehículo Hinayana del vehículo Mahayana es la existencia o no
de la práctica de la gran compasión. 그러나 상계의 최진의 대범매매 강사들도 파워 자주면도 이제는 니들 좀 요만해. Por ejemplo, los arhats del vehículo Hinayana, a pesar de que han llegado a ese estado y que son seguidores del budismo, de Buda, no desarrollan la gran compasión. 제가 가서나 라치버즈비 진지기로티 라치버즈비 진지기로다 니지스면 진지심에서디 거의 내가 좀 나왔다 그래. Y la razón es porque la mente egocéntrica y la mente de la gran compasión son mentes directamente opuestas. 라치버즈 타바토나 거시셔야 라치버즈 타바토이 라치 진지기로티 타바토이 로티 라치버즈비 로 라치버즈도 타바토나 서베 로티 로 야고래 세버져라 민주글로. Mencioné ayer, esa mente que desea alcanzar la liberación, esa mente que dice que yo pueda alcanzar la liberación, es una mente buena, pero es una mente es una mente egocéntrica. Porque el objeto focal de esa mente es solamente uno mismo. Cuando nos enfocamos solamente en la liberación de uno mismo, ahí desarrollamos renuncia. La mente que desea alcanzar la liberación enfocada en uno mismo es la mente de la renuncia. Si cogemos esa mente de la renuncia y la aplicamos a los demás, la enfocamos en todos los seres que ahora mismo están atormentados por el sufrimiento, esa mente de la renuncia se convierte en gran compasión. Entonces, si cogemos una sola mente, la mente de la renuncia, y cogemos esa mente y la enfocamos hacia nosotros, es renuncia. Si cogemos esa mente y la enfocamos hacia los demás, es gran compasión. Si cogemos esa misma mente y la enfocamos hacia nosotros mismos, entonces se vuelve, la mente lo que dice es que yo pueda alcanzar la liberación. Cogemos esa misma mente y la enfocamos hacia los demás y pensamos que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento, con la misma mente. Esa mente de la renuncia que piensa que yo pueda alcanzar la liberación se enfoca en una sola persona, mientras que la mente de la gran compasión, que es que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento, está enfocado en su objeto focal es infinito. Esa misma mente enfocada hacia uno mismo se vuelve la causa para alcanzar la liberación. La misma mente enfocada hacia todos los seres se vuelve la causa para alcanzar la iluminación. Con esa mente enfocada hacia todos los seres estamos cultivando la causa que nos lleva directamente a la iluminación. Esa mente enfocada en uno mismo nos lleva a alcanzar la liberación, se convierte en la causa para alcanzar la liberación. Esa es la diferencia, enfocarle hacia allí o enfocarle aquí. ¿Hacia dónde vamos a pensar? ¿Hacia dónde vamos a dirigir la mente? ¿Vamos a dirigir la mente hacia allá o vamos a dirigir la mente hacia acá, hacia solamente uno mismo? Pero realmente si somos honestos, dirigir la mente solamente hacia uno mismo, enfocarla en uno mismo, es una mente muy mala. Es una persona muy mala.
소소 사야다 통예다 거예다 대사다 참마 신제 거리를 중으로 와. Porque todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que nos ponemos, todos los lugares donde dormimos y nos alojamos, están ahí gracias a la amabilidad de todos los seres. 신제 더거리 거리나 때네 소소 초로. Es gracias a todos y cada uno de los seres que yo puedo sobrevivir. 그러와. 먼저 신제 거리나 때네 먼저 초로. 몇지 초로. Nosotros vivimos gracias a todos los seres, podemos vivir gracias a todos los seres. 추주간에 범위 거리는 때네 찌네 하리 음의 장질 때네 소소 제 만져 봐. Nosotros desde pequeños existimos gracias a nuestros padres, hemos sobrevivido gracias al amor de nuestra madre. 아메 뭐 제제 야 먼저 봐는 시려만 매봐. Porque si en cuanto nacemos nuestra madre nos abandona y no nos cuida, nos moriríamos. Entonces, la primera persona a la cual nos ha hecho sobrevivir es nuestra madre. Pero, y eso se aplica a todo lo demás. Nuestro cuerpo, todas nuestras posesiones, todo es gracias a los demás. Por ejemplo, para poder comer algo rico, hace falta que haya una persona que sepa cocinar rico y los ingredientes necesarios para que la comida salga bien. Si no, sí que dependemos de otra persona. Para poder vivir en algún sitio dependemos de las personas que construyen la casa, si no, ¿dónde viviríamos? Tendríamos que vivir fuera. Entonces, si nuestra supervivencia depende de todos los seres, ¿cómo vamos a pensar solamente en nosotros mismos? Eso es de persona mala, eso es de mala persona. ¿O no es de mala persona eso? Hasta ahora hemos sido criados por nuestros padres, todos los seres nos han ayudado a sobrevivir, nos han dado todo, y nosotros, ¿qué hemos hecho por ellos? No hemos hecho absolutamente nada por los demás. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho por los demás seres? No los hemos ayudado a los demás. Entonces tenemos que acordarnos realmente de la amabilidad de todos los seres, sentirnos agradecidos por la amabilidad de todos los seres, pensar que no está bien que nos esforcemos solamente por alcanzar la liberación para nosotros mismos y tratar realmente de esforzarnos para alcanzar la iluminación para todos los seres. Por eso tenemos que pensar, estudiar, poner en práctica todo. Así que tenemos que practicar. El Dharma ha de ser practicado. Por ejemplo, pensar, hoy voy a hacer un ofrecimiento, hoy voy a ser generoso. Ese pensamiento está bien. Un pensamiento o pensar, hoy voy a ser paciente, esos pensamientos son buenos. Pero si pensamos en practicar la generosidad, en hacer algún tipo de ofrecimiento, y llega el momento, una oportunidad para ser generosos, pero entonces en ese momento nos agarramos, somos avariciosos y no lo soltamos, entonces al final no estamos practicando.
지금 나가갈 밑쪽은 지금 노예지 통나 안돼 검지에 말하면은 아니 좀 무서워. Si uno estando en casa, solo, sola, piensa, hoy voy a practicar generosidad, si me encuentro una persona pobre, le voy a ofrecer algo. Y luego estamos caminando por la calle, nos encontramos a una persona y no le damos ni siquiera un euro, entonces al final no estamos practicando nada. Si uno en vez de darle un euro a la persona piensa, no, esto me lo guardo y me tomo un cafelito luego. Lo que estamos haciendo es ponernos a nosotros por encima de la otra persona, considerarnos a nosotros más importantes que la otra persona. Ese es el yo, yo. Todo lo que hay para mí. Todo lo mejor lo necesito para mí. La mejor comida para mí, la mejor casa para mí, todo lo mejor para mí. Por eso es muy poderoso el disminuir el deseo, es muy poderoso cultivar satisfacción. Y lo más importante es poner en práctica las cosas. Lo mismo si pensamos, hoy voy a ser paciente. Y llega una persona que se enfada con nosotros. Y en vez de ser paciente en esa situación, ¿qué hacemos? Nos enfadamos de vuelta con la otra persona. ¿Y dónde se ha ido la paciencia entonces? Y si no practicamos en ese momento, no vamos a tener otra mejor oportunidad para practicar la paciencia. ¿Dónde vamos a ir entonces a practicar la paciencia? Nosotros que nos pasamos tanto tiempo estudiando el capítulo 6 de Shantideva sobre la paciencia. Nos pasamos tantísimo tiempo dándole vuelta al capítulo de la paciencia de Shantideva y luego llega una persona con la que realmente podemos practicar y no practicamos. Si no, entonces si no practicamos en ese momento, no va a haber otra oportunidad para practicar la paciencia. Porque la única forma de ser pacientes es cuando nos encontramos con alguien que consideramos nuestro enemigo. La práctica realmente conlleva en que una persona nos insulte, nos haga algo negativo, nos diga algo malo y nosotros no le devolvamos ese daño, no lo insultamos de vuelta. Y si realmente actuamos así, estamos siguiendo lo que Shantideva dice. Y todos nosotros, todos vosotros, en vuestra vida diaria, tenéis que vivir en esta sociedad. No podemos sobrevivir sin estar conectados y relacionadas con esta sociedad. La supervivencia depende de relacionarnos los unos con nosotros dentro de esta sociedad. No podemos ir a una sociedad donde no haya absolutamente nadie, que esté vacía. Y aunque pudiéramos ir, no podríamos sobrevivir. Por lo tanto, como tenemos que vivir en una sociedad todos juntos, cada día de nuestra vida tenemos que saber cómo comportarnos. ¿Cómo tengo yo que actuar con el cuerpo? ¿Cómo puedo actuar con la palabra? ¿Cómo puedo actuar con la mente? ¿Qué tipo de cosas debo de pensar? ¿Cómo debo relacionarme con los demás?
En mi vida diaria, ¿cómo debo de practicar? ¿Cómo debo de practicar para que realmente lo que estudio sea práctico? Y como poco, como mínimo, ¿cómo puedo desarrollar una mente que sea de beneficio para los demás, una mente altruista? Ser una buena persona. El valor de un ser humano, de hecho, es ser buena persona. Una persona, de hecho, que tiene un buen corazón, que es una buena persona, nunca daña a otra. No solamente una persona con buen corazón no daña a otros seres humanos, no daña a ningún ser. ¿A que no? Una buena persona nunca daña a otros animales, no daña a otros seres. Porque una buena persona, en cuanto ve a otro ser, lo primero que piensa es, uy, pobrecita, uy, pobrecito. Pensamos, pobrecito lo que está pasando. Eso es tener un buen corazón. Y es precisamente ese buen corazón el que es el continuo que nos va a llevar a la iluminación. Y a partir de eso cultivamos las demás cualidades: amor, cariño, paciencia, satisfacción. Si tenemos esas cualidades, solamente vamos a pensar en beneficiar a los demás. Eliminamos por completo un lamento, los pensamientos dañinos hacia los demás. Solamente pensamos en beneficiar a los demás. Y eso es lo que todos necesitamos. Si es en base a ese buen corazón que vamos a sentir paz, que vamos a estar en paz. La paz no está ahí fuera. La paz está dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestra mente. Para que haya paz en este mundo, todos los seres humanos, todos los seres tenemos que experimentar felicidad. Es en base a tener personas felices, a que seamos felices, que podremos conseguir la paz en este mundo. Porque una persona enfadada, ¿cómo va a cultivar paz? Porque si uno es infeliz, hará infelices a los demás. Pero una persona, una buena persona, una persona con buen corazón, hace feliz a los demás. La paz se ha de cultivar primero dentro de nosotros mismos. Primero cultivamos la paz dentro, luego empezamos a desarrollar el amor y expandimos el amor, y así podemos aconsejar a los demás mucho mejor. Pero ahora, en este siglo, ¿qué es lo que está pasando en este siglo? La tecnología avanza muchísimo. Toda la tecnología, la ciencia avanza muchísimo. Pero a través del avance tecnológico, de los avances científicos, ¿acaso hemos conseguido la felicidad? No se puede cultivar, no se puede conseguir la felicidad en base a esos dos. A pesar de que en este mundo la tecnología ha avanzado muchísimo, de que todas las condiciones externas, posesiones materiales, se han desarrollado muchísimo, ¿cuántos problemas seguimos teniendo los seres humanos?
¿Cuántas personas infelices que se suicidan hay en este mundo? 그래서 벤주야가 조국에 아니 생기 체도미도 Así que solamente con el desarrollo económico no podemos conseguir la felicidad mental. 따지 만다래 Por lo tanto, hay algo que falta todavía. sem야가 다니 만다래 Lo que falta todavía es desarrollar la mente. 장제 만다래 No hay suficiente amor. 친구의 야가 체리 야가 친구의 야가로 대신도 장제 야가로 있나 Si a la vez que desarrollamos la tecnología y desarrollamos la economía, desarrollamos también el amor, 때문에 딱 시대 중도 그러면도 지금 딱 단답아도 체리 뭐의 야가 싫어도 아니 장제 야가 만들어 너 싶어지 줄이 태요 es así que podremos realmente alcanzar la paz. Si no, ahora tenemos una sociedad, un mundo donde la tecnología y la economía se ha desarrollado muchísimo, pero todavía el amor no ha llegado al mismo nivel. 세상 딱 먼저 장제 빼야 돼 장제 공부했다는 수 있다고 딱 이런 있어야지 돼 Por eso ahora en el siglo XXI tenemos que realmente esforzarnos por desarrollar muchísimo más el amor. 뒤 야간으로 해나 아니 소소 미로지마 또 시리는 거 Si ahora desarrollamos amor, las generaciones futuras tendrán paz. 잠지다 세번 삼보다 잠지세대 최유명 계지요 말해 Y desarrollar amor y un buen corazón no tiene nada que ver con la religión. 참아 그 믿고는 선제분을 고야지 Esto es algo que todos y cada uno de los seres necesitan. 아주 미자 최시의 코레 잠바세웠을 Es lo más valioso que tienen los seres humanos, el amor y el cariño. 때 디닝이 잠바다 세워서 너그래 못해서 찍어래 El amor y el cariño de los seres humanos es como la joya más preciosa. 다티 어다 정관의 녀에서 요 말해 Y no se puede comprar en ninguna tienda. 다 스스로랑 싸우다지 Es algo que cada uno tiene que cultivar. 스스로랑 장스래 아니 스스로 남이 스스로 호바 스스로 도볼 Es algo que cada uno de nosotros tenemos que cultivar y luego con eso beneficiar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras amigas. 투신의 파베 Así los vamos extendiendo el amor. 어다 도스 제고 어제다 셈 삼보세데 아주 미린다니 하고 봐 Es así como tenemos que hacer y tenemos que comprender que ese es realmente el valor de ser un ser humano. 대시가 Y voy a terminar aquí. Cuando estáis hablando antes de generar la generosidad, ¿no? Y a veces cuando ves a alguien pobre en la calle y cuando te lo encuentras, 어디 로마 ese momento para desarrollar es como karma. 디제체 몰레고 Es vamos como- que 디제체 무실지레데 디 로마 디 실지 ¿Vale? 지금 마마만 걸리로는 그래서 Antes de traducirle tu pregunta, que no hemos terminado las 20 desaflicciones secundarias y es algo muy importante, entonces a lo mejor quizás sería bueno en un futuro poco a poco ir viéndolas, 이게 내 마음이 신뢰 신사를 로좀 porque vamos a poder aprender muchísimo de estudiar este tema. 콜라 트레이닝 싸워도 코디 콜라 트레이닝을 시키고 되도록 Si aprendemos ahora esta raíz, luego vamos a poder comprender muchas otras cosas. 근데 그리고 No he No, entendido tu era pregunta. eso, que esas oportunidades que tú encuentres en la calle para generar generosidad, Ujú. si es todo kármico, ¿no? ¿A qué te refieres Por concretamente? ejemplo, estás afuera y encuentras a alguien pobre Ajá. y vas a dar un euro y tal. Justamente, pues tú la encuentras, en ese momento te pasa a ti, eso es karma. ¿no? Karma quiere No es por decir que azar. como Es destino. una prueba, ¿no? Que afrontas en esos momentos. Y luego, cuando ha hablado de que hay que generar paz, felicidad para uno mismo y también para los demás. Yo recuerdo una meditación que me había enseñado, que es cuando respiras, o sea, deseas como felicidad y paz para sí mismo, y cuando expiras, pues que deseas felicidad para todos los seres. Esa meditación realmente es tan importante. Creo que es budista también, ¿no? Y la última pregunta es si el budismo, de cara al futuro, si, o sea, de aquí a 50 años, si se podría sobrevivir bien y adaptar a la sociedad nueva tecnológica, ¿no?
estilo Black Friday. Tamboti soso chimba tangira. Chimba tango kala soso langkala do mikyo chituira. Mikyo ti tuya ti lela tene nechuti lela tene yongi yorebe. Chiro. Ti lela tene yongi yorebe. La primera sí, depende del karma. Debido al karma nos encontramos con alguien con quien podemos. 제 레알이네. 저런 전마다는 다 갔어요. 미쪽을 터내는 전마다 많이나? nechuti mikyo tuyala. 투바디 lela tene tuyo를. 저런 사상 토에디 저런 때문에 토에디 레알이 이보다 킹 토. El hecho de que nos encontremos con una persona pobre es debido al karma, de la misma forma que el hecho de que tú te hayas encontrado con tu mujer es debido al karma. Sin karma no se puede conocer a alguien. Aunque sea lo más mínimo el detalle, ¿no? Explicaré la habitación, a ver qué... 아니 니바티 공개도 참바 참 다시데 계란기 나 시데 추야티 나노라 나네 추고라 아니 공개단지 이래 소소기 욱당드 아니 소소기 시데 디페 아니 다치로라 욱당드 아니 미스텐절라 시데 다에 디 공개디 캐치부르면 Entonces sí, es importante la meditación y es una meditación de Tonglen. Tonglen. Dar y tomar. Dar y tomar. Ah, dar y tomar. Es de Mahayana. Sí. Y ya está. Nada, es que como ha hablado de tecnología, si el budismo en un tiempo venidero se va a adaptar, ¿no? Sí, esta religión. 아니 대산이 천리 yar게 쉬고 저기라. 천리 디나시 남베 기체 천리 냠도 양 yar게 텐데 저서레베. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Se va a desarrollar muchísimo. 세력의 남배치 라좀 제일 많다. 아. 세력의 남배치 남 생각보다 생각보다 떠도다 생각보다 세력의 라 제일 많아. Porque el budismo de hecho ya está mucho más desarrollado que la tecnología en aspectos de psicología y filosofía. Usamos la tecnología para difundirla. Okay. Es una lucha.